La voz de Luis resonaba en la sala de reuniones, rebotando en las paredes de cristal como una mosca atrapada. Como pueden ver, el trabajo de Fernanda, aunque necesario, consiste en tareas bastante mecánicas. Son procesos que, con la tecnología actual, podríamos automatizar por completo. Sentí como todas las miradas se clavaban en mí, algunas con lástima, otras con una curiosidad morbosa. Me removí incómoda en la silla, el café que había traído hacía rato ya frío en mis manos. Luis continuó, ajeno a mi malestar, o quizás deleitándose en él. Estamos evaluando opciones más eficientes, ya saben, para optimizar recursos. Traducción, me iban a despedir. Y lo estaban anunciando en una reunión de equipo, como si mi presencia fuera un mero trámite. La humillación me quemaba la garganta. Recordé las incontables noches que me había quedado hasta tarde, perfeccionando esos mismos procesos mecánicos que Luis ahora despreciaba. Los fines de semana que sacrifiqué, estudiando lenguajes de programación para automatizar tareas, para hacer que el departamento funcionara como una máquina bien aceitada. Irónico, ¿no? Yo misma había creado las herramientas que ahora usarían para justificar mi despido. En los últimos meses, Luis había ido tejiendo una red de invisibilidad a mi alrededor. Primero, me quitó el proyecto de análisis de mercado, argumentando que requería un perfil más estratégico. Luego, me asignaron la tarea de generar reportes semanales, algo que cualquier becario podría hacer. Recuerdo haberle preguntado si había algún problema con mi desempeño. Me sonrió con condescendencia y me dijo, Fernanda, eres muy eficiente, pero necesitamos que te enfoques en tareas más operativas. Operativas. Esa era la palabra clave para aburridas y sin futuro. Hace apenas un año, yo era la estrella del departamento. Había implementado un sistema de seguimiento de clientes que aumentó las ventas en un 15%. Recibí felicitaciones de la alta gerencia, incluso una pequeña bonificación. Luis, por supuesto, se atribuyó gran parte del mérito. Fue un trabajo en equipo, dijo en la reunión de aquel entonces, sin siquiera mencionar mi nombre. Desde ese momento, supe que algo había cambiado. La envidia, supongo. Mi eficiencia se había convertido en una amenaza para su mediocre liderazgo. La reunión finalmente terminó. Me levanté de la silla, sintiendo las piernas pesadas como plomo. Regresé a mi escritorio, pasando junto a mis colegas, que desviaban la mirada, incómodos. Me senté frente a la pantalla y observé mis scripts funcionando a la perfección, generando reportes, actualizando bases de datos, todo sin mi intervención. Una extraña sensación de desapego me invadió. Ya no dependía de estar allí. La empresa funcionaba gracias a mi trabajo, pero yo ya no era parte de ella. Y en ese instante, algo hizo clic en mi mente. Una pequeña chispa de rebeldía, una idea que comenzaba a tomar forma. Ya no dependo de estar aquí. Repetí la frase en mi cabeza, como un mantra. Y por primera vez en meses, una sonrisa se dibujó en mi rostro. Llegué a mi escritorio y abrí el cajón. Dentro, debajo de una pila de post-its y clips, estaba la foto. Mi familia. Mi esposo, sonriendo con esa timidez que tanto me encantaba, y mis dos hijos, pequeños tornados de energía capturados en un instante de calma. Los miré, sus rostros borrosos por el tiempo y el uso, y recordé por qué había aceptado este trabajo. Por ellos. Para darles un futuro mejor, para cumplir la promesa que me había hecho a mí misma, tener una carrera exitosa. ¿Era esto el éxito? ¿Ser invisible, un engranaje más en una máquina que funcionaba perfectamente sin mí? Cuando empecé en esta empresa, todo era diferente. Recuerdo la emoción del primer día, la energía que sentía al aprender cosas nuevas, al aportar ideas. Había un proyecto, uno pequeño, sobre la optimización de la base de datos de clientes. Nadie le prestaba mucha atención, lo consideraban una tarea tediosa. Pero yo vi una oportunidad. Pasé noches enteras investigando, probando diferentes métodos, hasta que logré reducir el tiempo de procesamiento en un 40%. Recuerdo la cara de sorpresa de mi antiguo jefe, la genuina admiración en sus ojos. Fernanda, esto es increíble, me dijo, has hecho un trabajo excepcional. Ese fue uno de mis primeros triunfos. Pequeño, quizás, pero para mí significaba mucho. Me sentía valorada, parte de algo importante. Luego llegó Luis.
Al principio, fue amable, incluso me felicitó por mi trabajo en la base de datos. Pero poco a poco, las cosas empezaron a cambiar. Presenté una propuesta para implementar un nuevo sistema de CRM, algo que, en mi opinión, revolucionaría la forma en que interactuábamos con los clientes. Luis la escuchó con atención, asintió, tomó notas. Pensé que le había gustado la idea. Semanas después, en una reunión general, Luis presentó mi propuesta, como suya. La presentó con mis mismas palabras, con mis mismos argumentos, sin siquiera mencionar mi nombre. Recuerdo la sensación de vacío en el estómago, la impotencia de ver cómo se apropiaba de mi trabajo. Intenté hablar, reclamar lo que era mío, pero me interrumpió con una sonrisa condescendiente. Fernanda, ya hablaremos de eso luego, me dijo, y nunca más lo mencionó. Desde entonces, los desplantes se convirtieron en rutina. Ideas ignoradas, méritos robados, responsabilidades disminuidas. Me convertí en un fantasma en mi propio lugar de trabajo. Saludaba a mis colegas en la mañana y recibía respuestas evasivas, miradas rápidas y silencios incómodos. Sentía que me trataban con lástima, como si fuera una especie en extinción. Y lo peor es que empezaba a creerlo. ¿Realmente valía tan poco? Todo mi esfuerzo, mi dedicación, mis noches sin dormir, ¿habían sido en vano? La foto de mi familia seguía allí, sobre el escritorio, mirándome con reproche. Les había prometido un futuro mejor, una vida más cómoda. Pero, ¿a qué costo? ¿A costa de mi propia felicidad, de mi propia identidad? La frustración se acumulaba en mi pecho, como una bola de fuego a punto de estallar. La rabia, contenida durante tanto tiempo, empezaba a aflorar. Y en medio de ese torbellino de emociones, una pequeña semilla de esperanza comenzó a germinar. No me iría en silencio. No les permitiría borrarme. No dejaría que Luis se saliera con la suya. Algo tenía que cambiar. Y yo iba a hacer el cambio. El dolor, esa bola de fuego que me oprimía el pecho, empezó a enfriarse. Ya no quemaba, ahora endurecía, se transformaba en algo frío, afilado, como una punta de lanza. La rabia seguía allí, pero ya no era un torbellino ciego. Ahora era un motor, una fuerza controlada que me impulsaba a actuar. No me iría en silencio. No me dejaría pisotear. Luis había cometido un grave error al subestimarme. Y yo se lo iba a demostrar. La Fernanda sumisa, la que agachaba la cabeza y aceptaba las migajas que le tiraban, había muerto. En su lugar, emergía una nueva Fernanda, una estratega, una guerrera silenciosa. Miré mi reflejo en la pantalla apagada de la computadora. Mis ojos, antes apagados por la resignación, ahora brillaban con una intensidad desconocida. Una sonrisa, no de alegría, sino de fría determinación, se dibujó en mis labios. El juego había cambiado. Empecé a visualizar mi plan. No quería destruir la empresa, no quería venganza ciega. Quería algo más elegante, más contundente. Quería demostrar mi valor, dejar en claro que era indispensable, que Luis había cortado la rama sobre la que estaba sentado. Y sabía exactamente cómo hacerlo. Mis conocimientos, las mismas herramientas que había utilizado para optimizar la empresa, ahora serían mi arma. La tecnología que había dominado con tanta dedicación, la que Luis despreciaba por considerarla mecánica, se convertiría en el instrumento de mi justicia. Pasé la tarde revisando mentalmente cada proceso que había automatizado. El sistema de generación de reportes, la actualización de la base de datos de clientes, el flujo de trabajo del departamento de marketing. Todo funcionaba gracias a mis scripts, a mis largas noches de trabajo, a mi ingenio. Luis no tenía ni idea de cómo funcionaba nada de eso. Él solo veía los resultados, los informes impecables que llegaban a su escritorio cada mañana. Para él, era magia. Y yo, la maga invisible, estaba a punto de desaparecer. Cerré los ojos y respiré hondo. Imaginé el caos que se desataría cuando mi ausencia se hiciera notar. Los reportes incompletos, las bases de datos desactualizadas, los clientes descontentos. Luis, perdido en un laberinto de información que no comprendía, suplicando por mi ayuda. La imagen me produjo una satisfacción perversa, un placer culpable que recorrió mi cuerpo como una descarga eléctrica. Pero no me dejaría llevar por la euforia. Tenía que ser fría, calculadora, precisa.
Cada paso debía estar perfectamente planeado, cada detalle meticulosamente ejecutado. Abrí un nuevo documento en mi computadora. El cursor parpadeaba en la pantalla en blanco, esperando mis instrucciones. Mis dedos, antes temblorosos por la incertidumbre, ahora se movían con seguridad sobre el teclado. Empecé a escribir, línea por línea, el código de mi venganza. No era un código de destrucción, sino de liberación. Un algoritmo que me permitiría escapar de las garras de la injusticia, un script que reescribiría mi historia. La sonrisa volvió a mi rostro, esta vez más amplia, más genuina. El juego había comenzado, y yo tenía todas las cartas. Abrí el archivo llamado reportes-automatizados PY. El código, escrito con la precisión de un cirujano, se desplegó ante mis ojos. Cada línea, cada función, cada variable, eran como viejos amigos. Los había creado yo, los había nutrido con mi tiempo y mi esfuerzo. Ahora, eran mi ejército, mis soldados digitales listos para la batalla. Revisé cada línea meticulosamente, buscando posibles fallas, corrigiendo pequeñas imperfecciones, asegurándome de que todo funcionara a la perfección, incluso sin mi supervisión. Era como pulir un diamante, como afinar un instrumento musical. Quería que mi obra maestra funcionara sin una sola nota desafinada. Luego, abrí el script que actualizaba la base de datos de clientes. Este era más complejo, más delicado. Había invertido semanas en diseñarlo, en integrarlo con los diferentes sistemas de la empresa. Era el corazón del departamento, el motor que impulsaba las ventas. Y Luis, por supuesto, no tenía ni la más remota idea de cómo funcionaba. Recordé una vez que me preguntó, con una sonrisa condescendiente, si esas cositas eran difíciles de hacer. Le respondí con un simple no, ocultando la complejidad del sistema tras una fachada de sencillez. Ahora, esa sencillez aparente se convertiría en su peor pesadilla. Pasé horas revisando cada detalle, cada conexión, cada dependencia. Quería asegurarme de que, una vez que yo me fuera, el sistema siguiera funcionando, por un tiempo. Suficiente tiempo para que Luis se confiara, para que se durmiera en los laureles, para que creyera que mi trabajo era realmente tan mecánico como él decía. Y entonces, cuando menos lo esperara, el sistema empezaría a fallar. Pequeños errores al principio, casi imperceptibles, pero suficientes para sembrar la duda, la incertidumbre. Luego, los errores se harían más frecuentes, más evidentes, hasta que todo el sistema colapsará. Para completar mi obra, necesitaba un último toque de genialidad. Abrí un nuevo documento y comencé a escribir un manual de usuario. Entre comillas, por supuesto. El manual era una burla, una parodia de la documentación técnica. Instrucciones vagas, pasos incompletos, explicaciones absurdas. Cualquier persona con un mínimo conocimiento técnico se daría cuenta de que era inútil. Pero Luis, cegado por su arrogancia, lo tomaría como una prueba más de la simplicidad de mi trabajo. Aquí tienes, Luis, le diría con una sonrisa angelical, todo lo que necesitas saber para mantener el sistema funcionando. Y él, convencido de su propia inteligencia, caería en la trampa. La noche avanzaba, las horas se desvanecían en un borrón de código y cafeína. El cansancio me pesaba en los párpados, pero la adrenalina me mantenía alerta. Estaba cerca, casi había terminado. Solo faltaba un último paso. Abrí la carpeta donde guardaba mis proyectos personales, mis experimentos, mis ideas para el futuro. Todo lo que había creado fuera del horario laboral, todo lo que representaba mi verdadero potencial. Lo copié a una memoria USB, un pequeño tesoro que me llevaría conmigo. Luego, borré todo rastro de mi trabajo personal en la computadora de la empresa. No quería dejar ni una migaja, ni una pista de mi talento. Que Luis se quedara con su trabajo mecánico. Yo me llevaba lo mejor, lo más valioso, mi conocimiento, mi creatividad, mi libertad. Cerré la laptop, la guardé en mi mochila y apagué la luz de mi escritorio. La oficina, sumida en la oscuridad, parecía un escenario vacío, esperando el comienzo de la función. Y yo, la directora de escena, estaba lista para levantar el telón. Mañana sería un nuevo día, el primer día del resto de mi vida. Una vida libre de Luis, libre de la opresión, libre de la invisibilidad. Una vida donde mi talento sería reconocido,
donde mi voz sería escuchada. Una vida donde, finalmente, podría tomar un café caliente. Llegué a la oficina con una extraña sensación de calma. Era lunes, el día que había elegido para ejecutar mi plan. Había dormido sorprendentemente bien, un sueño profundo y reparador, como si hubiera dejado atrás una pesada carga. Me vestí con mi mejor traje, el azul marino que me hacía sentir poderosa, y me maquillé con más cuidado de lo habitual. Quería lucir impecable, radiante, como si estuviera a punto de cerrar el mejor negocio de mi vida. Y en cierto modo, lo estaba. Entré en la oficina con una sonrisa serena, saludando a mis colegas con la misma amabilidad de siempre. Algunos me devolvieron el saludo con la habitual indiferencia, otros con una mirada de sorpresa, quizás intuyendo que algo era diferente. Llegué a mi escritorio, encendí la computadora y abrí el documento que había preparado la noche anterior, mi carta de renuncia. La leí una vez más, asegurándome de que cada palabra transmitiera la frialdad y la determinación que sentía. Por motivos personales, decía la carta, sin dar más explicaciones. Simple, concisa, irrefutable. La imprimí, la firmé con un trazo firme y la guardé en un sobre. Caminé hacia la oficina de Luis con el corazón latiendo con fuerza contra mis costillas. Toqué la puerta y entré sin esperar respuesta. Luis estaba sentado en su silla, revisando unos papeles, con el ceño fruncido. Me miró con una mezcla de sorpresa e irritación. «Fernanda, ¿necesitas algo?», preguntó con ese tono condescendiente que tanto me irritaba. «Sí, Luis», respondí con una sonrisa que no llegaba a mis ojos. «Te traigo esto». Le extendí el sobre con mi carta de renuncia. Lo tomó con desgana, lo abrió y lo leyó rápidamente. Su expresión cambió, pasando de la irritación a la incredulidad. «¿Renuncias? ¿Así, sin más?», preguntó, con la voz ligeramente temblorosa. «Sí, Luis», respondí con calma, «por motivos personales». Repetí la frase de la carta, como un mantra. Pero, balbuceó, «tenemos proyectos pendientes, el informe trimestral». «No te preocupes, Luis», lo interrumpí, sacando de mi bolso el manual de usuario que había preparado con tanto esmero. «Aquí te dejo todo lo que necesitas saber. Está todo automatizado, es muy sencillo de manejar». Le entregué el manual con una sonrisa fingida, observando cómo lo tomaba con una mezcla de alivio y confusión. Luis hojeó el manual rápidamente, sin prestar mucha atención a su contenido. «Ah, sí, claro», dijo con una sonrisa forzada, «parece bastante sencillo». No se dio cuenta, o no quiso darse cuenta, de la absurda simplicidad de las instrucciones, de la obvia falta de información. Estaba demasiado aliviado de tener una salida fácil, de no tener que lidiar con mi renuncia. «Bueno, Fernanda», dijo con un tono casi alegre, «te deseo lo mejor en tus futuros proyectos». «Gracias, Luis», respondí con la misma frialdad, igualmente. Salí de su oficina con la cabeza en alto, sintiendo una oleada de satisfacción recorrer mi cuerpo. La primera parte del plan había sido ejecutada a la perfección. Ahora, solo quedaba esperar. Regresé a mi escritorio, recogí mis pertenencias personales, la foto de mi familia, la pequeña planta que había cuidado con tanto cariño, y las guardé en mi mochila. Me despedí de algunos colegas, los que consideraba mis verdaderos amigos, sin darles demasiadas explicaciones sobre mi repentina partida. «Nuevos proyectos», les dije con una sonrisa enigmática, dejando que la imaginación hiciera el resto. Salí de la oficina por última vez, sin mirar atrás. El sol brillaba en el cielo, un cielo azul y despejado, como un presagio de un futuro mejor. Caminé hacia la parada del autobús, sintiendo una extraña ligereza en los pasos. Era libre. Libre de Luis, libre de la oficina, libre de la opresión. Mientras esperaba el autobús, saqué mi celular y revisé mi correo electrónico. Mi bandeja de entrada estaba llena de mensajes de reclutadores, de empresas que buscaban a alguien con mi perfil, con mi experiencia. Sonreí. El mercado laboral me estaba esperando con los brazos abiertos. Luis había subestimado mi valor, pero el mundo no. Y eso era todo lo que importaba. Desde la distancia, observé la oficina, un edificio gris e imponente que se alzaba contra el cielo azul. Dentro, mis scripts seguían funcionando, silenciosos e invisibles,
como un ejército de hormigas trabajando en la oscuridad. La trampa estaba activada. Y yo, la cazadora paciente, esperaba el momento oportuno para recoger mi presa. Los primeros días tras mi salida fueron una calma tensa. Seguía los movimientos de la empresa a través de LinkedIn, observando las publicaciones de mis antiguos colegas, buscando alguna pista, alguna señal de que mi ausencia se hacía notar. Nada. Silencio absoluto. Casi me preocupé. ¿Habría subestimado la capacidad de Luis para arreglárselas sin mí? ¿Habría encontrado a alguien que pudiera descifrar mis scripts, que pudiera mantener el sistema funcionando? La duda, como una pequeña polilla, revoloteaba en mi estómago. Pero la paciencia, como me enseñó mi abuela, es la madre de todas las virtudes. Y yo, armada con la paciencia de una tejedora y la precisión de un relojero, esperé. Al final de la primera semana, un pequeño error apareció en uno de los reportes semanales. Un error insignificante, un decimal mal colocado, una cifra ligeramente inflada. Algo que Luis, en su ignorancia, probablemente pasó por alto. Pero yo lo vi. Lo vi como un pequeño rayo de luz en la oscuridad, como la primera grieta en una pared a punto de derrumbarse. La segunda semana, los errores se multiplicaron. Cifras inconsistentes, gráficos distorsionados, información incompleta. Los reportes, antes impecables, ahora parecían el trabajo de un becario despistado. Empecé a recibir mensajes de algunos de mis antiguos colegas, preguntas discretas, indirectas, sobre el funcionamiento del sistema. Fernanda, ¿recuerdas cómo se hacía? Fernanda, ¿dónde se guarda la plantilla para? Respondía con evasivas, con un lo siento, no recuerdo, un creo que estaba en la carpeta compartida. Disfrutaba con su creciente desesperación, con la sensación de que el control se les escapaba de las manos. Luis, ajeno a la tormenta que se avecinaba, seguía pavoneándose por la oficina, atribuyéndose el mérito del eficiente sistema que yo había creado. En una reunión con la alta gerencia, según me contaron, presumió de la optimización de recursos que había logrado gracias a mi despido. Hemos automatizado prácticamente todo, dijo con orgullo, y los resultados son excelentes. Pobre iluso. No sabía que estaba caminando sobre una cuerda floja, a punto de caer al vacío. La tercera semana, el sistema empezó a colapsar. Los reportes llegaban tarde, con errores garrafales. La base de datos de clientes se desactualizó, generando problemas con los envíos y la facturación. El departamento de marketing, que dependía de la información generada por mis scripts, se paralizó. El caos se instaló en la oficina como una plaga. Mis antiguos colegas corrían de un lado a otro, como pollos sin cabeza, buscando soluciones que no encontraban. El manual de usuario que les había dejado Luis, esa burla, esa broma cruel, solo aumentaba su confusión. El clímax llegó en la reunión semanal de equipo. Luis, pálido y sudoroso, intentaba explicar la situación a la alta gerencia, que lo miraba con una mezcla de incredulidad y furia. ¿Qué significa esto, Luis?, preguntó el director general, con la voz gélida. ¿Cómo es posible que el sistema haya colapsado? Luis balbuceaba excusas, hablaba de problemas técnicos, de fallos imprevistos. Pero nadie le creía. Su ignorancia, su incompetencia, quedaban expuestas ante todos. Era como ver a un payaso tratando de apagar un incendio con una pistola de agua. Patético. Esa noche, mi celular vibró. Un número desconocido. Dudé un instante antes de contestar. Era Luis. Su voz, antes arrogante y segura, ahora sonaba débil, desesperada. Fernanda, dijo con un hilo de voz, necesitamos tu ayuda. El sistema se ha caído. No sabemos qué hacer. Una sonrisa triunfal se dibujó en mi rostro. El cazador había atrapado a su presa. La voz de Luis, suplicante y quebradiza, resonaba en mi oído. Fernanda, por favor, necesitamos tu ayuda. Todo se está cayendo a pedazos. No sé qué hacer. Un escalofrío de satisfacción recorrió mi espalda. Había esperado este momento, lo había visualizado una y otra vez, y ahora, finalmente, estaba sucediendo. Tomé un sorbo de mi café, caliente y recién hecho, un contraste delicioso con el café frío que solía tomar en la oficina. Luis, respondí con una calma que me sorprendía incluso a mí.
¿Te acuerdas cuando dijiste que mi trabajo era mecánico, fácilmente reemplazable? Un silencio incómodo se instaló al otro lado de la línea. Podía imaginarlo, pálido y sudoroso, retorciéndose en su silla. Fernanda, por favor, eso ya no importa. La empresa está perdiendo dinero, los clientes se están quejando, la alta gerencia está furiosa. Necesitamos que vuelvas, que nos ayudes a arreglar esto. Lo siento, Luis, dije con un tono de voz que intentaba sonar lo más profesional posible, aunque por dentro me moría de risa. Ya no trabajo para la empresa. Presenté mi renuncia. ¿Recuerdas? Otro silencio, aún más incómodo que el anterior. Sí, lo recuerdo, respondió con voz entrecortada, pero necesitamos que vuelvas. Te pagaremos lo que pidas, te daremos el puesto que quieras. Solo, por favor, vuelve. La desesperación en su voz era casi palpable. Era música para mis oídos. Luis, dije con firmeza, aprecio la oferta, pero ya no estoy interesada en trabajar para la empresa. Ahora soy consultora independiente, y mi tarifa por hora es considerablemente más alta de lo que ganaba allí. Además, mi bandeja de entrada está llena de ofertas de trabajo, de empresas que valoran mi experiencia y mis habilidades. No puedo dedicarle mi tiempo a un proyecto que, según tú, era tan simple y mecánico. La humillación en su voz era evidente. Podía imaginarlo frente a todo el equipo, con el teléfono en la mano, rogándole a la empleada que había despreciado. La imagen me producía una inmensa satisfacción. Fernanda, por favor, reconsidera. La empresa te necesita, insistió con un último aliento de esperanza. Lo siento, Luis, respondí con frialdad, mi decisión es definitiva. Te deseo suerte en la búsqueda de un técnico que pueda manejar tus tareas mecánicas. Colgué el teléfono sin esperar respuesta. Me recosté en mi silla, cerré los ojos y respiré hondo. El café caliente me reconfortaba, me llenaba de una energía cálida y placentera. Había ganado. No solo había escapado de un ambiente laboral tóxico, sino que había demostrado mi valor, mi poder. Luis había aprendido una valiosa lección: nunca subestimes a una buena programadora. En las semanas siguientes, las ofertas de trabajo siguieron llegando. Empresas de renombre, con proyectos interesantes y salarios tentadores. Elegí la que más me convencía, una empresa innovadora, con un equipo dinámico y un ambiente de trabajo positivo. Empecé mi nuevo trabajo con entusiasmo, con la energía renovada de quien ha escapado de una prisión. Mis habilidades fueron reconocidas desde el primer día, mis ideas escuchadas y valoradas. Me sentía viva, parte de algo importante. Mirando hacia atrás, me doy cuenta de que la mejor venganza no es la destrucción, sino la creación. No se trata de derribar al otro, sino de construir un futuro mejor para uno mismo. Luis, con su arrogancia y su miopía, me había hecho un favor. Me había obligado a salir de mi zona de confort, a descubrir mi verdadero potencial, a valorarme como profesional. Le había dado la patada que necesitaba para volar. Y ahora, yo volaba alto, libre y feliz, mientras él se hundía en el pantano de su propia incompetencia. A veces, un café frío y una buena dosis de venganza son la receta perfecta para un nuevo comienzo. Si te gustó esta historia de café frío y venganza, suscríbete al canal para más historias de justicia laboral. Y recuerda, nunca subestimes el poder de una buena automatización. Nos vemos en el próximo vídeo.